not just the policy of this administration. I think every administration would love to see a different type of situation in Cuba. Cuba's a disaster. It's a disaster. It's not just because they're Marxists and because they're terrorists. They're incompetent. These are incompetent people, and they've destroyed that country. Estoy de acuerdo, o sea, pero las políticas económicas de Trump no son las mismas que las de Venezuela y Cuba porque no lo dejan. Pero sinceramente Estados Unidos se va acercando poco a poco, paso a paso, a eso a nivel interno incluso. Es muy obsceno todo lo que hemos visto en materia de aranceles. Eran cosas que hacía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner prohibía la exportación de carne para bajar el precio en el mercado doméstico, porque primero lo nacional y tal, y destruyó el sector ganadero argentino, que terminó vendiendo las vacas. Es una época paradójica. ¿Por qué ocurren esas paradojas, esas contradicciones, esas aparentes antinomias? Porque es un momento bisagra en la historia, por eso yo lo comparo, por ejemplo, con lo que fue la antesala de la Primera Guerra Mundial, o también podría equipararse en cierto punto el periodo de entreguerras, ¿no? Pero hay cosas que lamentablemente yo creo que solo se van a resolver con plomo y sangre porque así se entienden estos delincuentes. A este lo tienen bien agarrado de las bolas. Por algo Marco Rubio dijo lo de, pese a este estúpido, Colombia todo bien. Pese a que Trump en los discursos venía diciendo, Colombia, voy por vos. Porque el señor Petro bajó la cabeza, lo llamaron de la Fundación Rockefeller y le dijeron, para un poco. Miren. Bolívar, si estuviera vivo aquí, no hablo de Maduro ni de nadie, de Bolívar y de Antonio Nariño, el colombiano. Si les preguntaran, ¿ustedes están de acuerdo con que invadan estos países? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Que están de acuerdo? Ellos lucharon contra una invasión. Es un megalómano perdido. Una dictadura absoluta, que se llama monarquía absoluta. Esa también es una dictadura. Concentración total del poder en una persona, el rey. Y entonces los luchadores contra las invasiones quieren invasiones ahora. Yo no quiero invasiones en América Latina. No quiero misiles sobre lancheros pobres. Lleven o no lleven cocaína, porque las normas de Colombia y las normas internacionales a las cuales hemos vuelto ley en Colombia no admiten la pena de muerte, sino el juicio. Y la experiencia colombiana es que tiene ya a punto de llegar a 1.000 toneladas incautadas este año. ¡Qué nariz! Demuéstrenme una eficiencia igual en otra parte del mundo. Una que se acerque siquiera a la experiencia colombiana. Que es porque se produce mucho cocaína. Sí, pero es porque consumen mucho cocaína. Entonces miremos las cosas de los dos lados. Mirá, y acá Petro soltándole la mano a Maduro, mirá. Se consume mucha cocaína en Estados Unidos y es totalmente cierto. Y está bien que se produzca también. Debería venderse por las vías legales y dejar de joder ya con toda esta locura que crearon para gobernar al ser humano, metiéndose en su cuerpo y en su alma y a través del terror y todas estas narrativas de cowboys, de buenos y malos, de los narcoterroristas. Pero bueno, tuvo un destello de lucidez y además él también es responsable del consumo de cocaína y del incremento. Personalmente responsable. Bueno. ¿No respondió la parte de que Maduro le dice a los militares, vengan a ayudar? No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes. El profesor que tiene es impresionante. A Bolívar le prohibieron entrar a Venezuela al general Páez. Y entonces tuvo que desviar a Santa Marta y ahí se murió por no llevar a Manuelita Sáenz a que lo cuidara. Y les dije ayer que era problema de los hombres que siempre les gusta andar solos por ahí. Paquete. La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada.
ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia. La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos, como ustedes ya registran ustedes mismos en sus páginas, en sus diarios. El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela. Y es un enemigo de Latinoamérica. Si dejase las armas, pues dejaría de serlo, pero usted sabe que a pesar que se le dio la mano para hablar, y se estaba hablando, y yo busqué que el gobierno de Venezuela con su ejército cercara las intenciones militares del ELN, tema que se perdió en la actual coyuntura. El ELN decidió entrar con Pablito al Catatumbo y matar 200 campesinos, que entre otras es lo que hace crecer la tasa de homicidios, no la tasa. Bueno, una situación que la cubrimos acá en su momento cuando ocurrió, ¿no? Y bueno, todos estos son los intentos de Petro que hace bastante tiempo dijimos, ahora van por vos, ¿viste? Es evidente. La oposición colombiana ya habíamos mostrado algunos movimientos, algunas denuncias de conspiraciones, ¿no? Bueno, finalmente eleva la oposición a Paloma Valencia, quien viene en pantalla, candidata cercana, digamos, a el trumpismo. Paola Valencia, candidata trumpista. Entendido, Benito, simplemente te contestaba lo de Chávez. Me había sonado reivindicatorio, pero está muy bien que sepas que todos los políticos mienten. Oposición colombiana elige una presidenciable afín a Trump, la congresista Paloma Valencia. Qué cosa rara igual, ¿eh? Así va a ser la candidata de Uribe. Yo creí que no. Yo creí que iba a ser esta otra colombiana, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme colombianos. La colombiana de derecha que está en el Congreso, creo que es senadora. Bueno, la que es línea trumpista. Continuemos, Nico. ¿Qué más hay? Bueno, mira, un momento curioso en la televisión colombiana, como lo de Coldplay, ¿no? Que ahora también volvió la señorita envuelta en el escándalo de Coldplay. Hemos sido noticia en las últimas horas, son muchas las preguntas que nos hacen a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, sobre esta variante. Uy, mirá lo que fue eso, ¿eh? Ponelo de nuevo, mirá, parece un sketch de Ramón Valdés, ¿no? De un buen actor cómico. Muchas las preguntas que nos hacen es teatral. a través de las plataformas digitales, Uy, de las redes sociales. ¡No! Es perfecto, agarrado infraganti. Pobre hombre. Bueno. Claudia Sheinbaum, hay mucha ausencia voluntaria respecto a las desapariciones en México. Es una hija por de... último, preguntarle, Perdón, también había páralo. adelantado. Es Videla. No, ya está, ya se los estoy mostrando. Hermanos mexicanos, ustedes no tienen por qué saberlo, pero entre 1976 y 1983, en la Argentina hubo un régimen del terror que se llamaba el Proceso de Reorganización Nacional. Suena como la Cuarta Transformación, ¿no? Proceso de Reorganización Nacional, Cuarta Transformación. Estos tipos, que fueron educados en la Escuela de las Américas y trabajaban para los gringos, como Sheinbaum fue becada por la Fundación Rockefeller y estudiaba en la Universidad de Berkeley, trabajó en Nueva York en la Agenda 2030, que ella es redactora en la ONU, en el edificio Rockefeller de Nueva York. Bueno, estos tipos mataron mucha gente. Se supone que tenían que combatir a las guerrillas de izquierda, que son también perfectamente equiparables en varias cuestiones a los matones con los que López Obrador y Sheinbaum han llegado donde llegaron y con los que transan y demás, pero en fin, salvando distancia histórica, se excedieron brutalmente en la represión. De repente el dueño de una pizzería que molestaba a un sargento por alguna razón era asesinado, secuestrado, desaparecido, no se sabía dónde estaba, no se sabía su paradero, se lo habían llevado en un auto, quizás había sido torturado o había sido directamente fusilado y lanzado a una fosa común.
por el hecho de, no sé, haberle ganado un partido de fútbol a un sargento malhumorado. Casos así muchísimos, empresarios a los que se les robó su fortuna, que no tenían ningún vínculo con la guerrilla, sacerdotes inocentes entregados por trepadores como Bergoglio bajo falsas acusaciones. Y cuando al general Jorge Rafael Videla le preguntaron por los desaparecidos, respondió esto, ¿no? Jorge Videla, a ver, un segundo. Jorge Videla sobre los desaparecidos. Que luego es un número que se ha politizado, se ha inflado. El kirchnerismo quería obligar a que digamos que eran 30.000 cuando fueron en realidad 8.000, que era una locura orwelliana, también muy parecida a las locuras orwellianas de la censura que se están viviendo hoy en México. Ricardo Ravelo, lo entrevistamos hace poco, una eminencia periodística que fue 3 veces amenazado de muerte, me decía, ¿no? Con el discurso de género se está silenciando a periodistas hoy en México. Pero bueno, fíjense la similitud discursiva. Miren a Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos. Vamos a ver ahora sí el momento más famoso, el más conocido, el que habla sobre los desaparecidos. Te pido que preste particular atención a lo que dice Videla y al uso de los términos, en la respuesta a la pregunta tan incómoda que le hace José Ignacio López, y cómo este hombre habla, Videla, habla en el tono de alguien que jamás va a tener que rendirle cuentas a nadie. Afortunadamente, la historia le demostró que no era así. Afortunadamente, hoy Videla está preso y la sociedad argentina en su conjunto lo ha condenado independientemente de la acción de la justicia. Pero escuchen ustedes el tono de alguien que habla con absoluta impunidad, nos habla en absoluta impunidad. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso.
y como católico mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. El católico gracias Nico, el católico por ejemplo, con Jorge Bergoglio, que era superior provincial de los jesuitas, secuestraron una catequista que se llamaba María Emilia Miñonek, justamente porque asistía a familias de desaparecidos, entre otras cosas, le murieron los senos, la torturaron, le introdujeron una rata en la perdón por la violencia de las imágenes que surgen de esto, pero es la narración de los hechos. Le pasaron la picana eléctrica y todavía viva, magullada y malherida, la lanzaron en un vuelo de la muerte al Río de la Plata. Cosa que pasa con los mexicanos a manos de criminales que muchas veces fueron formados en la policía o en el ejército con los impuestos de los mexicanos, armados en Estados Unidos, que forman parte de las bandas criminales que hoy gobiernan México de la mano de Sheinbaum y compañía. En palabras del experto Ravelo, hoy directamente gobiernan los narcos. Antes arreglaban con los gobiernos, ahora gobiernan directamente. Esto es lo que decía Videla y vamos a llegar a la parte histórica donde dice, ¿qué desaparecidos? No existen los desaparecidos, dice este rey del cinismo, que murió, como corresponde a un sujeto de esta calaña, por fortuna, murió cagando, humillado, viejo, en una celda, solo, en el basurero de la historia. Bueno, y vamos a llegar a esta parte histórica del discurso de Videla y van a entender por qué. Se los pongo antes de la conferencia de Sheinbaum fácilmente. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ellos desaparecieron a 8.000 personas. Ya saben lo que les hicieron, se los retraté. Escuchen a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, donde 205.000 personas murieron asesinadas tan solo en el sexenio de López Obrador y 1 millón desde que comenzó la guerra contra las drogas. 1 millón. Escuchen a Sheinbaum. Y ya por último, preguntarle, también nos había adelantado que para fin de año se iba a actualizar el registro de personas desaparecidas. Preguntarle si también hay alguna nueva... Sí, a ver si la próxima semana damos ya el informe de cómo, digamos, cuántas personas están en los registros, cuántas personas se han encontrado, cuántas personas están en los registros pero no hay ningún dato. En los últimos años, cuántas personas tienen carpetas de investigación. Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación, precisamente por este tema de que se registraba a un nombre y no había datos adicionales y tenía que ser considerado por ley como persona desaparecida, aunque no había ningún dato, ni tampoco quién la había subido a la plataforma.
Entonces ahora por ley ya tiene que tener necesariamente carpeta de investigación. ¿Cuánto pasa, de acuerdo con los históricos, en que una persona sea reportada como desaparecida y sea encontrada posteriormente? Porque muchos de estos casos no son de delincuencia organizada y menos de un acto del Estado mexicano. Estamos hablando de los últimos años, evidentemente, o de alguna policía, de algún estado, municipio. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares, pero pues las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos. O sea, literalmente, Sheinbaum está diciendo que los desaparecidos de México son gente que está de fiesta, ¿no? Que se fue de copas. Esta es la seriedad de la presidenta de un país que está sumido en un desastre humanitario, mientras Rubio los felicita por hacer todo lo que les piden y aún así los amenazan con invadirlos. Dignidad cero, seriedad menos, una vergüenza, y después anda solidarizándose con Maduro. Realmente, qué serpiente. Cast. Bueno, Todos. ya... Son todos crueles, son todos unas lacras. Son de un nivel intelectual nulo. Fíjate cómo hablaba Videla. Era un perverso asesino, pero hablaba como un poeta al lado de esta tipa. O al lado de Milei ni hablar. Que, por cierto, si bien Milei sería injusto, y fíjense que lo detesto, pero sería injusto decir que Milei lo reivindica la dictadura. Milei trabajó para un represor asesino de la dictadura. Su partido reivindica la dictadura. Su vicepresidenta organizaba reuniones de jóvenes con Videla, como si fuera un espectáculo muy edificante, ir a visitar a un dictador y escuchar su versión mentirosa de los hechos que, como vieron, podía esbozar sin que se le mueva un músculo, aunque se lo notaba bastante incómodo en rigor, ante las preguntas de un periodista. Todos una colección de hipócritas despreciables. Y si se lo preguntan además, el señor Papa, Juan Pablo I, murió asesinado pocos días después de recibir a Videla. Videla no tuvo nada que ver con su asesinato, obviamente, lo asesinaron por razones intravaticanas, lo hemos hablado muchas veces, pero fue asesinado después de recibir a Videla y reprenderlo severamente por las violaciones de los derechos humanos en la Argentina y condenar a su vez a los jesuitas que apoyaban a guerrillas comunistas de izquierda también. Entre todos los enemigos que se ganó ese hombre luminoso que se llamaba Albino Luciani y duró solo 33 días en su puesto. Bueno, Kass propone un corredor humanitario de devolución de inmigrantes a sus países, ir arreando a la gente como ganado, no sé, por la cordillera de los Andes y que se vayan muriendo por ahí. No entiendo la propuesta. Bueno, no, pero básicamente, ¿te acordás aquel día que mostramos el mapa? Se fue configurando todo de esa forma. Cast ni lerdo, ni lento, ni perezoso, ya alineándose con la idea de este control sobre el bloque americano, vamos a decir, a través de los Estados Unidos. Defiende entonces la coordinación regional frente a la inmigración irregular y califica la situación de Venezuela de inaceptable el presidente de Chile. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales,
sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.